Hablar de Marcos Pérez Jiménez es entrar en uno de los capítulos más divisivos de la historia venezolana. Mientras unos lo recuerdan por el concreto y el progreso, hay un lado oscuro, tejido en las sombras de la seguridad nacional que a menudo se intenta matizar o ignorar. Aquí te presento esos aspectos menos brillantes y los datos que suelen quedar fuera del discurso nostálgico. 1. El brazo ejecutor, la seguridad nacional. Si bien el país se llenaba de autopistas, el sótano de la Seguridad Nacional (SN), dirigida por Pedro Estrada, era un lugar de pesadilla, torturas sistemáticas. Se utilizaban métodos atroces como el ring, obligar a los detenidos a permanecer de pie en un círculo por días, golpes con planchas de caucho y el uso de electricidad. Guasina no era solo una cárcel, era un campo de concentración en el delta del Orinoco. Las condiciones eran infrahumanas, trabajos forzados, malaria y desnutrición. Muchos de los que entraron allí jamás regresaron, y sus nombres fueron borrados de los registros oficiales durante años. 2. La corrupción detrás del ideal nacional. El mito de la eficiencia pulcra del dictador tiene grietas financieras importantes. Sobre costos y comisiones, muchas de las grandes obras de infraestructura se otorgaron a dedo a empresas de allegados. Se estima que el enriquecimiento ilícito de la cúpula militar fue masivo. La maleta de los 13 millones. Al huir el 23 de enero de 1958 en la Vaca Sagrada, su avión, Pérez Jiménez dejó olvidada una maleta que contenía millones de dólares en efectivo y valores, evidencia física del saqueo al Tesoro Nacional que fue utilizada en su juicio posterior. 3. La farsa electoral de 1957. Pérez Jiménez no quería arriesgarse a perder. En lugar de elecciones libres, impuso un plebiscito para perpetuarse en el poder. Fue un proceso sin garantías donde el sí era obligatorio bajo coacción. Este descaro fue, irónicamente, el principio de su fin, ya que incluso sectores que lo apoyaban, iglesia y empresarios, sintieron que se había roto el último vestigio de legitimidad. 4. La censura absoluta. No solo se perseguía a políticos de Acción Democrática o del PSV, la censura llegaba a niveles absurdos. Prensa amordazada. Los periódicos tenían prohibido publicar cualquier crítica, por mínima que fuera, a la gestión pública. Control social. Se fomentaba una cultura de delación donde los vecinos vigilaban a vecinos. El miedo era el verdadero cemento que mantenía unida la estructura social de la época. Resumen de contrastes. El lado visible. El lado oscuro. El Paseo Los Próceres y el Hotel Humboldt. Las celdas de castigo y el exilio forzado. Modernización arquitectónica. El desmantelamiento de las instituciones democráticas. Orden y seguridad en las calles. Terrorismo de Estado y desapariciones políticas. El legado de Pérez Jiménez es el de un modernizador que creía que el bienestar material justificaba la anulación del pensamiento ajeno. La historia oscura nos recuerda que ninguna autopista vale la sangre de un ciudadano torturado. Si vamos a profundizar, el juicio a Marcos Pérez Jiménez es un hito fascinante porque marcó un precedente mundial. Fue la primera vez que un dictador latinoamericano fue extraditado desde Estados Unidos para rendir cuentas ante la justicia de su propio país. Aquí te detallo los aspectos más escabrosos y menos comentados de ese proceso y de su caída. 1. La extradición. De Miami a la cárcel de San Juan de los Morros. Tras su huida en 1958, Pérez Jiménez se refugió en una lujosa mansión en Miami. Sin embargo, el gobierno venezolano de Rómulo Betancourt no lo dejó en paz. El cargo clave. No se le pidió la extradición por torturas o crímenes de lesa humanidad, porque las leyes internacionales de la época hacían eso más difícil, sino por malversación de fondos públicos, peculado. El detalle humillante. Después de años de batalla legal, en 1963, Estados Unidos le retiró el apoyo. Fue enviado de regreso a Venezuela, donde pasó de vivir en una mansión frente al mar a una celda en la Penitenciaría General de Venezuela. 2. El juicio. La estrategia de la memoria selectiva. Durante el juicio, que duró años, el lado oscuro del manejo del dinero salió a flote de forma técnica. El patrimonio inexplicable. Se demostró que mientras su sueldo oficial como general y presidente era modesto en comparación, sus cuentas bancarias en el exterior sumaban cifras astronómicas. La defensa del orden, Pérez Jiménez nunca mostró arrepentimiento. Su defensa se basaba en que él
había construido el país, y que los fondos eran necesarios para la seguridad del Estado. Fue condenado a 4 años de cárcel por lucro indebido, pero como ya había pasado ese tiempo esperando el juicio, quedó libre y se fue a España. 3. La resistencia y el atentado a Betancur. Un lado muy oscuro de la era post-Pérez Jiménez fue el intento de la dictadura por recuperar el poder desde las sombras. El atentado de los próceres, 1960. Aunque Pérez Jiménez ya estaba fuera, sus redes de influencia y aliados, como el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, organizaron un atentado con bomba contra el presidente Rómulo Betancourt. Betancourt sobrevivió con quemaduras graves en las manos, pero el evento demostró que el aparato de violencia creado por la dictadura seguía activo y era capaz de matar. 4. El retorno político fallido, 1968. Muchos olvidan que Pérez Jiménez intentó volver por la vía democrática. El senador electo, en 1968 fue elegido senador por el Distrito Federal con una votación masiva. La gente recordaba el orden y olvidaba el dolor. La jugada legal, la clase política, aterrorizada por su regreso, inhabilitó su elección mediante un tecnicismo legal, y más tarde reformaron la Constitución, la famosa enmienda N grado 1, específicamente para prohibir que personas condenadas por delitos de peculado pudieran ser presidentes. Un dato curioso y sombrío. Se dice que Pérez Jiménez guardaba un archivo personal con fotos y expedientes de la vida privada de sus opositores, recolectados por la Seguridad Nacional. Este archivo del chantaje le permitió mantener a raya a muchos enemigos incluso después de su caída, lo que explica por qué algunos personajes políticos nunca hablaron demasiado fuerte contra él. Nota: este periodo demuestra que la historia de Venezuela no es blanco o negro, es la lucha entre un progreso material imponente y un vacío ético absoluto. Vamos a profundizar en estos dos pilares del lado oscuro de la era perezjimenista: el aparato de terror interno y el destino de su inmensa riqueza. Y la Seguridad Nacional, SN. El corazón de las sombras. La SN no era solo una policía, era un Estado dentro del Estado. Su funcionamiento se basaba en la deshumanización del adversario. La red de espionaje de barrio, la SN utilizaba una red de informantes civiles llamados sapos. Se infiltraban en sindicatos, universidades y hasta en reuniones familiares. La paranoia era tal que la gente evitaba hablar de política en sus propias salas, de estar por miedo a que el vecino fuera un informante. Métodos de interrogatorio psicológico. Además de la violencia física, aplicaban el aislamiento total en celdas llamadas tigreras, espacios tan pequeños que no permitían sentarse ni acostarse. El objetivo no era solo obtener información, sino quebrar la voluntad del individuo para que, al salir, no quisiera volver a participar en política. La censura de correos. Existía una oficina dedicada exclusivamente a abrir correspondencia privada. Si escribías algo vagamente crítico a un familiar en el exterior, podías terminar en un interrogatorio al día siguiente. 2. La fortuna, el botín tras el exilio en Madrid. Tras salir de la cárcel en Venezuela en 1968, Pérez Jiménez se instaló en el exclusivo barrio de La Moraleja, en Madrid, España. Su estilo de vida allí desmentía cualquier imagen de servidor público austero. El destino del dinero. Se estima que la fortuna que logró sacar de Venezuela superaba los 250 millones de dólares de la época, lo que hoy serían miles de millones. Este dinero estaba diversificado en cuentas en Suiza, inversiones inmobiliarias en Florida y empresas fachada en Europa. Protección de Franco. En España vivió bajo la protección del dictador Francisco Franco. Su mansión era un búnker de lujo donde recibía a políticos y empresarios. Se dice que gran parte de su fortuna sirvió para financiar movimientos de derecha en América Latina, y para asegurar que su familia viviera en la opulencia por generaciones. ¿Se recuperó algo? El Estado venezolano solo logró recuperar una fracción mínima de lo robado. A pesar de las sentencias por peculado, la complejidad de las cuentas numeradas en Suiza y la falta de cooperación internacional en plena Guerra Fría, permitieron que el grueso del botín permaneciera en manos de la familia Pérez Jiménez. 3. El archivo del chantaje, el poder después del poder. Este es uno de los temas más oscuros y menos documentados oficialmente. Se dice que antes de huir aquel 23 de enero, agentes de confianza de Pérez Jiménez lograron sacar microfilmes con expedientes de la Seguridad Nacional. Doble moral. Estos archivos supuestamente contenían pruebas de figuras de la democracia,
que habían sido informantes de la dictadura o que tenían vicios privados documentados. Pacto de silencio. Muchos historiadores sospechan que Pérez Jiménez pudo vivir tranquilo en España, sin más intentos de extradición o asesinatos, porque poseía información que podía destruir la reputación de los líderes que lo sucedieron. Fue un seguro de vida basado en el secreto. El legado del miedo y el oro. Pérez Jiménez murió en 2001, a los 87 años, sin haber pedido perdón y convencido de que la historia lo absolvería por sus puentes y edificios. Sin embargo, el lado oscuro revela que su sistema se alimentó de dos combustibles: el miedo del ciudadano de a pie y el saqueo sistemático de los ingresos petroleros. Para cerrar este círculo, debemos entender que el progreso de Pérez Jiménez no fue un milagro, sino una transacción. Las compañías petroleras extranjeras, principalmente estadounidenses y británicas como la Shell y la Creole, fueron el motor financiero que permitió tanto la construcción de las autopistas como el mantenimiento del aparato represivo de la seguridad nacional. Aquí te explico cómo se conectan el petróleo, el dinero de la dictadura y el silencio internacional. 1. El Pacto de Sangre y Petróleo. Mientras la seguridad nacional torturaba en Guasina, el gobierno de Pérez Jiménez otorgaba concesiones petroleras masivas. Estabilidad a cambio de recursos. Para las potencias extranjeras, Pérez Jiménez era el aliado perfecto. No causaba problemas, combatía el comunismo con ferocidad y garantizaba que el petróleo fluyera sin huelgas sindicales, ya que los sindicatos estaban prohibidos o perseguidos. La paz de los cementerios. Las petroleras preferían una dictadura que garantizara orden a una democracia con derechos laborales que pudieran encarecer la extracción. Por eso, durante años, ignoraron los informes sobre violaciones a los derechos humanos. 2. El lavado de dinero a gran escala. ¿Cómo se conecta esto con la inmensa fortuna del dictador? Comisiones por concesiones. Se dice que cada vez que se firmaba una nueva concesión o un contrato de infraestructura derivado de la renta petrolera, un porcentaje terminaba en las cuentas privadas de la cúpula militar. Sobrefacturación. Las grandes obras, como el Centro Simón Bolívar, servían para justificar presupuestos inflados. El dinero salía del Estado como pago a contratistas y regresaba a las maletas de los funcionarios a través de empresas fachada. 3. El apoyo de Estados Unidos y la medalla de la Legión al Mérito. La conexión oscura llega hasta la Casa Blanca. En 1954, el presidente Dwight Eisenhower le otorgó a Pérez Jiménez la Legión al Mérito IS, la más alta condecoración que Estados Unidos da a un extranjero. El mensaje: mientras los venezolanos eran perseguidos, el mundo libre premiaba al dictador. Esto validaba su gestión y le daba la impunidad necesaria para seguir desviando fondos públicos hacia sus cuentas en el exterior, bajo la mirada complaciente de quienes necesitaban su petróleo. 4. La caída y el aterrizaje suave en Miami. Cuando el dictador huyó en 1958, no voló a cualquier parte. Voló a Miami. La conexión. Muchos creen que el hecho de que se le permitiera vivir años en lujo en Florida, antes de su extradición, fue un pago por los servicios prestados a las petroleras y por mantener a raya a la izquierda en la región. El botín protegido. Gran parte de la fortuna acumulada mediante el petróleo fue invertida en el sistema financiero estadounidense, lo que hizo que recuperarla fuera una pesadilla legal casi imposible para los gobiernos democráticos posteriores. La conclusión del lado oscuro. El sistema de Pérez Jiménez era un triángulo perfecto de sombras. 1. La seguridad nacional silenciaba la disidencia interna. 2. Las petroleras proveían el flujo inagotable de dinero. 3. La fortuna personal se alimentaba de la falta de control sobre ese dinero. Al final, la Venezuela moderna se construyó sobre un sistema donde el concreto tapaba las fosas comunes y el brillo del petróleo encandilaba a quienes debían denunciar la corrupción. Este es un tema profundo que toca la identidad de la Venezuela actual.